Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a hablar de las características de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse. Las empresas hoy en día tienen un montón de información acerca de personas, cosas y eventos como los números de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios y montos de las compras. Las bases de datos contienen este tipo de hechos simples, así como de hechos no convencionales, tales como fotografías, huellas digitales, videos de productos y resúmenes de libros. Con la proliferación de Internet y de los medios para capturar datos de forma computarizada, tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de datos al hacer clic con el botón del ratón. Organizar estos datos para facilitar su consulta y mantenimiento es complicado. Por lo tanto, la administración de bases de datos se ha convertido en una tarea vital en muchas organizaciones o empresas. Pero antes de aprender administración de bases de datos, primero debemos comprender algunas de sus propiedades más importantes, como las que se muestran en la siguiente lista. Tiene que ser persistente. Significa que los datos residen en un almacenamiento estable, tal como un disco magnético. Las organizaciones necesitan, por ejemplo, conservar los datos de sus clientes, proveedores e inventarios en un almacenamiento estable, ya que se usan de forma continua. Una variable de un programa de computadora no es persistente porque reside en la memoria principal y desaparece después de que el programa finaliza. Persistencia no significa que los datos existan eternamente. Cuando dejan de ser relevantes, por ejemplo, cuando un proveedor no continúa en el negocio, se elimina o se archiva. La persistencia depende de la importancia del uso deseado. Por ejemplo, es importante conservar el kilometraje que recorres hasta tu trabajo en caso de que seas autoempleado. De igual forma, el monto de los gastos médicos es importante si puedes deducirlo o si tienes en cuenta de gastos médicos. Ya que el almacenamiento y el mantenimiento de los datos es costoso, solo deben almacenarse los que sean relevantes para la toma de decisiones. Se debe de compartir. Significa que una base de datos puede tener múltiples usos y usuarios. Una base de datos proporciona una memoria común para variar funciones en una organización. Por ejemplo, una base de datos de empleados puede servir para calcular la nómina, para hacer evaluaciones sobre el desempeño, para hacer requerimientos de reportes del gobierno. Muchos usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, muchos clientes pueden hacer reservaciones en una aerolínea de forma simultánea, a menos que dos usuarios intenten modificar la misma parte de la base de datos al mismo tiempo. Ambos pueden continuar sin tener que esperar al otro. Debe de ser interrelación. Significa que los datos almacenados como unidades separadas se pueden conectar para mostrar un cuadro completo. Por ejemplo, una base de datos clientes relacionada los datos de estos, nombre, dirección, etc. Con los datos de una orden, número de orden, fecha de orden, para facilitar su procesamiento. Las bases de datos contienen tanto entidades como relaciones entre entidades. Una entidad es un conjunto de datos generalmente sobre un tema a que pueden acceder de forma simultánea. Una entidad puede representar una persona, lugar, cosa o suceso. Por ejemplo, una base de datos de empleados contiene entidades como empleados, departamentos y habilidades, así como de relaciones que muestran la asignación de los empleados con los departamentos, las unidades que poseen y su historia salarial. Una base de datos típica de un negocio puede tener cientos de entidades y relaciones. Para mostrar estas características, consideremos cierto número de bases de datos. Vamos a comenzar con una sencilla base de datos de una universidad.
En una universidad vamos a necesitar inscribir, vamos a registrar las calificaciones, vamos a asignar profesores y vamos a tener un calendario del curso. Nuestras entidades son estudiantes, profesores, cursos, ofrecimientos, inscripciones. Las relaciones son profesores por ofrecimiento, estudiantes inscritos en los cursos ofrecidos, ofertas hechas de los cursos. ¿Ok, chicos? Esta es una breve introducción a las bases de datos. Vamos a dejar una actividad en Classroom para que ustedes hagan un resumen de este video y vamos a crear prácticas en Microsoft Access y SQLite y también MariaDB. Entonces posteriormente les voy a estar compartiendo los videos. Estén muy atentos en el tablón de Classroom. Nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.